¿Me estás atacando en Groenlandia? Pero... Teníamos un trato. Es la última vez que confío en ti. Queridos Tim y Moby, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Fer. Pues es una historia bastante complicada, y empieza a finales de la Primera Guerra Mundial. En 1918, Alemania fue derrotada por las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos. De acuerdo con el Tratado de Versalles, Alemania tenía que responsabilizarse de haber iniciado la guerra y pagar 33.000 millones de dólares a los vencedores. Estos fondos se llamaron reparaciones de guerra. La Primera Guerra Mundial fue desastrosa para la economía alemana, y los pagos por reparaciones fueron mucho más altos de lo que podían enfrentar. Para pagar la deuda, Alemania imprimió más dinero, pero eso provocó que la inflación subiera y se saliera de control, y esto resultó en que el dinero alemán no valiera nada. La crisis de la inflación finalmente se resolvió, pero Alemania seguía enfrentándose a muchos otros problemas. Había un alto nivel de desempleo y el nuevo gobierno democrático no tenía mucho apoyo del pueblo, por lo que hubo muchos levantamientos sociales. Y luego empezó en 1929 la Gran Depresión. Aunque se inició en Estados Unidos, provocó penurias económicas en todo el mundo. En esos tiempos difíciles, el pueblo alemán buscaba líderes que pudieran restaurar el orden y la prosperidad. Y fue a Adolfo Hitler a quien muchos voltearon a ver. Él era el líder del partido nazi, un movimiento político fascista. El fascismo es un poco difícil de explicar. Básicamente es una forma de gobierno en la que el poder se concentra en un solo dictador. Gira en torno a una forma extrema de patriotismo o amor por la patria y celebra el poder militar y la fuerza bruta. Claro, el patriotismo puede ser también una cosa buena. Pero el fascismo le quita a los ciudadanos sus libertades individuales. También sostiene que los países fuertes tienen el derecho de invadir y conquistar a los débiles. Cuando Hitler tomó el poder, inmediatamente empezó a construir un ejército, a fabricar tanques y aviones de guerra. Esto detonó un arranque en la economía y lo hizo popular entre los alemanes. También violó el Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania construir un ejército fuerte. Pero los líderes de Gran Bretaña y Francia aún así dejaron que Hitler lo construyera de todas maneras. La Primera Guerra Mundial no fue difícil solo para Alemania. Los británicos y los franceses perdieron 2 millones de soldados en la guerra y gastaron en ella el equivalente a 60.000 millones de dólares. Querían evitar otra guerra a toda costa. Y supusieron que Hitler pensaba igual y que no iniciaría una guerra mientras no lo provocaran. Esta política de dejar que Hitler hiciera lo que quisiera se llamó apaciguamiento. Hitler no tardó en aliarse con Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Y después los dos hicieron un pacto con el Japón imperial, cuyo gobierno era controlado por generales militares. Juntos formaron lo que llegó a conocerse como los poderes del eje. Durante los años 30, estos tres países se apoderaron de otras naciones. Japón se apoderó de partes de China, Italia invadió Etiopía y Alemania se anexó a Austria. Ajá. La comunidad internacional los dejó salirse con la suya, así que Hitler empezó a presionar para adquirir aún más territorio. En 1938, los líderes de Gran Bretaña y Francia se reunieron con Hitler y convinieron en dejarlo apoderarse de parte de Checoslovaquia. Neville Chamberlain, el primer ministro británico, aseguró que este acto traería paz para nuestro tiempo. Sí, visto en retrospectiva, estaba equivocado. Pero en ese tiempo el acuerdo gozó de una gran popularidad. La mayoría de las personas sentían que no valía la pena pelear una gran guerra por Austria y Checoslovaquia. Y algunos pensaban que se justificaba que Alemania estuviera reclamando las tierras que había perdido durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia finalmente le declararon la guerra. Ese fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Estados Unidos envió provisiones y armas a Francia y a Gran Bretaña.
pero no quería declarar la guerra ni enviar tropas. Mientras tanto, Estados Unidos trató de frenar la expansión japonesa con un embargo comercial. Eso solo significa que Estados Unidos puso un alto a todo el comercio con Japón. La respuesta llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando aviones de guerra japoneses atacaron barcos norteamericanos en Pearl Harbor, Hawái. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón al día siguiente. Unos días después, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos, y así empezó, para Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, estoy atacando a tus ejércitos en Madagascar. Realmente tienes que controlar ese carácter.